Hola chicos y chicas, en este video vamos a recordar algunos elementos básicos de los triángulos y de los cuadriláteros, así como su clasificación. Entonces, los triángulos, ¿verdad? Me van a solicitar que los clasifique. Entonces, no es lo mismo clasificarlos según sus lados y según sus ángulos. Cada uno tiene su propia clasificación. Antes de ver la clasificación, recuerden los ángulos. El recto es el que tiene un ángulo de 90, el agudo es el que mide menos de 90 y el obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, según la longitud de sus lados, es decir, el tamaño de sus lados, el triángulo que tiene sus tres lados iguales, es decir, sus tres lados de la misma longitud, se llama equilátero. El triángulo que solamente tiene dos lados iguales y uno diferente se llama isósceles. Y el triángulo que tiene todos sus lados diferentes se llama escaleno. Entonces, en una prueba Faro les pueden decir, tenemos el siguiente triángulo, sus medidas son 30, 40 y 60. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todos sus lados son diferentes. ¿Cómo se clasifica? Escaleno. O les podrían decir, bueno, tenemos el siguiente triángulo donde todos sus lados miden 40 centímetros. Si todos sus lados son iguales, es equilátero. O les podrían decir, tenemos el siguiente triángulo donde dos de sus lados miden 40 y uno mide 60. Entonces eso quiere decir que tiene dos lados iguales y uno diferente, es decir, es isósceles. Eso según la medida de sus lados. Luego se pueden clasificar según sus ángulos, ¿verdad? Y recuerden cuál es el recto, el agudo y el obtuso. Si me están diciendo cómo se clasifica según sus ángulos, entonces me tengo que fijar, perdón, si tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, se va a llamar triángulo rectángulo. Ángulo, de cómo es su ángulo, y rect, que es un ángulo recto. Acutángulo, cómo son sus ángulos, vean que termina en ángulo, ¿verdad? Cuidado, ponen equilátero, isósceles o escaleno. Acutángulo tiene sus tres ángulos agudos, todos miden menos de 90 grados. Entonces es un triángulo acutángulo. Y el triángulo obtusángulo es porque tiene un ángulo obtuso, es decir, mide más de 90 grados. Entonces esto se lo tienen que aprender. ¿Qué pasa con los cuadriláteros? Bueno, los cuadriláteros tienen cuatro lados, ¿verdad? Y los podemos clasificar en paralelogramos y no paralelogramos. Tienen que recordar el nombre de cada uno: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. Entonces los paralelogramos es porque tienen sus lados opuestos, son paralelos, es decir, nunca van a chocar. Acuérdense que las líneas paralelas nunca chocan. Entonces recuérdenlo así, vean que sus lados opuestos son líneas paralelas. Si las vemos así, nunca van a chocar. ¿Ok? ¿Quiénes son los paralelogramas? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Quiénes son los no paralelogramas? Bueno, sus lados opuestos no son paralelos. Entonces, si yo tengo los lados opuestos de este trapecio, vean que no son líneas paralelas, ¿verdad? O del trapezoide, tampoco son líneas paralelas. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos el trapecio del trapezoide? Bueno, el trapecio tiene dos lados del mismo tamaño, este y este. El trapezoide es irregular, todos sus lados son diferentes, entonces este es el trapezoide. El que tenga todos los lados diferentes es el trapezoide y el que tenga dos lados iguales se llama trapecio. Estos dos son no paralelogramos. ¿Qué más debemos saber en geometría? Bueno, los elementos de una figura. Los elementos de una figura son los siguientes. Entonces, recuerden que todos estos puntos que me unen mis lados se llaman vértices y eso lo van a tener todas las figuras. Este triángulo tiene tres lados. También va a tener tres ángulos. La base
Podría tener este triángulo así, esa es la base. O podría tener un triángulo así. O podría tener un triángulo así. Y podríamos decir que esta es la base y que esta es la base. Y finalmente la altura que viene desde la base hasta el punto más alto de la figura, ¿verdad? O aquí en este vértice. Esa es la altura y la podemos representar con la letra H en varias de las figuras. Luego tenemos este trapecio. Este trapecio tiene igual 4 vértices, tiene 4 ángulos, tiene 4 lados, tiene esta línea naranjada que se llama diagonal, tiene otra diagonal que va de vértice a vértice al interior de la figura. Tiene la altura que va desde la base, ¿verdad? Al punto más alto de la figura. Vean que no necesariamente la altura yo la puedo medir aquí, sino que la podría medir aquí de este otro lado. Aquí podría medir la altura, aquí podría medir la altura, o le pueden decir que la altura es aquí. No necesariamente se las van a poner adentro de la figura, entonces les podrían decir cuánto mide la altura. Ustedes tienen que saber que eso que les están señalando es la altura. La base mayor, la base menor. Y creo que estos serían todos los elementos que ustedes tienen que saber reconocer en una figura.